Moisés Naim es conocido en los medios políticos latinoamericanos e internacionales por su trayectoria política. En Venezuela fue ministro de Fomento, director del Banco Central de Venezuela. También posteriormente fue director ejecutivo del Banco Mundial. Él escribe, de hecho, columnas, entre ellas en el diario El País de España, que son muy reconocidas por su inteligencia política y también por la forma en que puede tomar los problemas políticos y digerirlos. Pero hoy tengo conmigo a un Moisés Naim completamente diferente. Me está trayendo un libro que tengo aquí y no es un libro de ensayos, no es un libro de análisis económico o político sobre su país, Venezuela, o sobre cualquier otro país de América Latina, no. El libro que me trae es una novela y se llama Dos espías en Caracas, una historia casi ficticia de amores y conspiraciones en los tiempos de Hugo Chávez. Moisés Naim, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. En primer lugar, tengo que preguntarte, ¿por qué una novela y no un ensayo? Como tú dijiste, yo llevo muchos años analizando, viendo, participando de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y siempre sentí que en Venezuela y en Latinoamérica y en América y en el Latina, mundo. y tenía la posibilidad Algunas de tus ver mejores columnas no tienen nada que ver con Venezuela. Exacto, pero yo sentía que la explicación de lo que estaba sucediendo en Venezuela faltaba. Teníamos explicaciones de teoría económica, de ciencias políticas, de sociología, de las relaciones internacionales, pero cuando uno ponía todo eso junto todavía faltaba una dimensión. Y era la dimensión que yo quería contar, que es mi historia de lo que yo creo que pasó, que no la quería contar como periodista, sino la quería contar como novelista, dejando a mi imaginación que tomara Moisés, ¿cómo haces para hacer una novela, sobre todo si tienes toda una trayectoria como ensayista, como pensador político, que no trate de ser didáctica, que no nos trate de comunicar ideas, sino que sea divertida? Sí, ese era mi reto, ese era mi temor, el que escribir una cosa fastidiosa, aburrida, lenta. Entonces, como el realismo socialista soviético, exacto, ¿no? yo no quería eso, quería algo que fuera entretenido, que cuando el lector leyera la primera página tuviese la necesidad de leer la segunda y la tercera y llegar hasta el final. Bueno, a mí me atrapó esa primera página de esta pareja haciendo el amor y que llega la llamada y la mujer se quiere aferrar y él se va porque tiene algo importante que escuchar. Bueno, la verdad es que sí me atrapó. Y lo otro es que yo quería contar una historia de seres humanos, no de tendencias políticas. Entonces todos mis personajes los trato de humanizar, incluyendo Hugo Chávez. Hugo Chávez es presentado como, por quienes lo adoran, como una persona casi, lo endiosan, ¿no? Sí. Y quienes lo critican es el diablo hecho persona. Y yo trato de presentar diferentes facetas de él. Aunque es un Hugo Chávez curioso que hablaba con Simón Bolívar. Claro, hablaba con Simón Bolívar, tenía sus... Bueno, y en el libro aparecen cosas que alguien diría eso jamás pudo haber ocurrido, eso lo está inventando el autor, pero está en YouTube. ¿Cuáles cosas? Todo el país vio en una noche, en todos los canales, obligados a estar encadenados. En cadena nacional. En cadena nacional, ve cómo llegan unos soldados, se ponen unos trajes blancos, llega el presidente de la República, Hugo Chávez, al Panteón Nacional, al lugar donde están los restos mortales de Simón Bolívar. Y proceden a exhumar los restos del Libertador. Y eso está rodeado de todo tipo de mitos, de leyendas, pareciera que eso lo inventé yo. Y no, eso ocurrió y se puede ver en YouTube. Lo que pasa es que yo le añado otras cosas que yo creo que ocurrieron, pero no lo puedo demostrar. Que eso después se convirtió en un acto de santería con unos altos sacerdotes cubanos de esa religión. Y era para dotar a Hugo Chávez de la grandeza de Simón Bolívar. ¿Qué tan cercana fue en realidad la relación entre las fuerzas de inteligencia, la inteligencia cubana y el gobierno de Hugo Chávez? Una de las más grandes frustraciones que tenemos quienes cubrimos y analizamos la situación de Venezuela es lo poco que se ha reconocido la importancia que tiene Cuba en Venezuela, que tuvo Cuba en Venezuela y la tiene hoy en día.
la comunidad internacional, los analistas internacionales y hasta los propios venezolanos no se dieron cuenta, sino hasta hace muy poco, que Cuba era un país, era una fuerza que mandaba en Venezuela. Por eso estás centrando tu novela en eso. Claro, y lo que pasa es que los cubanos, como los servicios de inteligencia cubanos, que son de los mejores del mundo, lo hacen de una manera clandestina, furtiva, y entonces no dejan huellas, es muy difícil detectar dónde están, etc. Y por eso es tan difícil corroborarlo y por eso decidí contarlo como una novela. Tú has vivido fuera de Venezuela mucho tiempo. ¿Qué tanto te pones tú una distancia para entender la Venezuela actual? Bueno, no, yo obviamente no es lo mismo que estar allí todos los días, pero estar allí todos los días también te pone una distancia para entender a Venezuela. La cercanía también te nubla el juicio, de la misma manera que la lejanía no te hace ver las cosas como deben ser. Pero yo hago lo que puedo por estar muy bien informado y tengo fuentes en diferentes partes del mundo y en Venezuela que me mantienen muy al tanto de lo que está sucediendo. Hugo Chávez tuvo en un principio apoyo de un grupo de empresarios importantes de Venezuela que o buscaban aprovechar sus conexiones con Hugo Chávez para mejorar sus negocios, que festejaban, de hecho, lo bien que les estaba yendo en el nuevo gobierno y que después se arrepintieron. ¿Cuáles son las lecciones? Bueno, en la novela aparecen estos personajes, ¿no? Estos personajes que históricamente habían siempre apostado de que los políticos eran transitorios y ellos eran permanentes, que el poder político iba y venía, el poder económico estaba allí para quedarse y que era solo cuestión de días en que ellos pudiesen utilizar las mismas tácticas de siempre, que es cooptarlos, influirlos y lograr que los ayudara a ellos y a seguir aumentando su fortuna. Con Chávez eso no pasó. Chávez muy rápidamente los apartó y los hostigó y hasta que muchos de ellos los ha hecho quebrar. Bueno, yo creo que no deberíamos sorprendernos que Hugo Chávez, en realidad la novela se centra en Hugo Chávez, pero pues el presidente actual, si Hugo Chávez hablaba con Simón Bolívar, el presidente actual ha hablado con pajaritos y cosas de esas, ¿no? Estamos llenos, la novela está llena de sorpresas. Repito, muchas de ellas son cosas que sucedieron y que el mundo no se enteró. Muchas de ellas, la mezcla de ficción con realidad está allí de una manera muy potente. ¿Te divertiste escribiendo la novela, Moisés? Sí, fue un acto de liberación para mí. Fue poder escribir de una manera que yo no tenía que rendirle cuentas a nadie, sino contar mi cuento. ¿Qué te dicen tus lectores? Pues tus lectores tradicionales esperan a un hombre muy serio. Sí. Hasta ahora se han sorprendido positivamente. Hasta ahora estamos comenzando con el libro acaba de salir, va a salir en México, por supuesto, pero va a salir en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Así que estamos comenzando este experimento y vamos a ver cómo va. Oye, ¿y tus editores cuando les dijiste que traías un libro, pero que era una novela, una cuasi novela, que es una historia casi ficticia? Bueno, me lo vieron con mucho escepticismo y de hecho la primera versión que yo hice era espantosa, ¿no? ¿Sí? Y me la devolvieron. Es otra forma de escribir, ¿no? Me la devolvieron y me dieron sugerencias y yo lo digo ahí, ¿no? En los agradecimientos. Este es un libro. Más tiempo, ¿no? Este libro lo reescribí más veces que ningún otro de los que he reescrito. ¿Vas a seguir por el camino de la ficción o te vas a quedar en el ensayo? Yo seguiré siendo un columnista y un periodista, que es lo que me define profesionalmente. La idea es yo salgo una vez a la semana dando opinión sobre el acontecer mundial o sobre lo que yo quiera y mi columna es reproducida. Tengo la suerte de que mi columna es publicada en una gran cantidad de periódicos y toda América, ¿no? termino sí. formando opinión en todas partes, no, y también en Estados Unidos, en Europa, Entonces, eso es un privilegio que yo valoro mucho, pero esto es muy atractivo también. Si yo puedo continuar escribiendo mis columnas y de vez en cuando, cada par de años, sacar una novela, puede ser muy atractivo, pero vamos primero a ver si cuenta con la aceptación de los lectores. ¿Tú encuentras algún tipo de similitud entre el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Hugo Chávez? Él mismo ha dicho que no tiene nada que ver. Sí, yo no creo que México llegue a ser como Venezuela. El desastre venezolano no va a ser reproducido en México por muchas razones. Pero a ver, tú no crees en aquellos que dicen que Venezuela es un paraíso, ¿verdad?
No, yo creo que hay evidencia que Venezuela es un desastre monumental. Ya no se puede debatir sobre si Venezuela funcionó o no. Ya tenemos los resultados. Gente muriéndose de hambre en las calles, el 10% de la población saliendo. La certificación final nos la dio Pablo Iglesias, el español líder de Podemos. ¿No? Sí. Podemos es un partido político que fue financiado, que ellos mismos individualmente se beneficiaron del chavismo, lo defendieron, lo aplaudieron, lo enaltecieron. No se podía hablar con ellos sin que ellos dijeran que lo que estaba pasando en Venezuela era un modelo a seguir por España y otras partes. Ellos admiraban lo que estaba pasando. Y hace muy pocos días Pablo Iglesias por fin reconoció por primera vez que sí, que explícitamente dijo que la situación política y económica en Venezuela es un desastre. Ahora, y que él se había equivocado. Tú nos dices que México no es Venezuela, aunque muchas veces yo escuché que Venezuela no era Cuba. Sí. Vamos a ver, bueno, puede ser, pero yo le quiero dar el beneficio de la duda al presidente López Obrador, está llegando, vamos a ver qué pasa. Yo lo único que temo es que, y ahí puede haber un paralelo con el presidente Chávez, es que esto sea una oportunidad perdida. Si tú me preguntas qué es lo más grave que ha hecho Chávez, fuera de todo este daño que estamos viendo... O Chávez y Maduro, ¿no? Bueno, sí, pero Maduro sigue a Chávez, o sea, sí. sin Chávez Maduro no existe y lo que vemos no existe. Lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de Hugo Chávez, punto. Ampliadas y aderezadas por Maduro, pero esto es Chávez. Chávez fue una oportunidad perdida. Chávez tenía todo el dinero del petróleo, tenía todo el apoyo popular y pudo transformar a Venezuela en un país maravilloso. Pudo haber hecho cosas fabulosas y lo que hizo fue este desastre que tenemos. Ojalá que López Obrador no pase a la historia como otra oportunidad perdida. Alguien que también tuvo todo el poder, tiene todas las palancas del poder bajo control, tiene mucha influencia, tiene mucho apoyo popular. Entonces, puede hacer cambios importantes. Ojalá que sean cambios que transformen en México en lo que merece ser y no en lo que ha sido hasta ahora. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería la idea, a tu juicio, que tendría un lector una vez que acabe de leer Dos espías en Caracas? ¿Cuál es el sabor que le quieres dejar, pero también la visión de Venezuela y de Chávez, por supuesto? Lo más importante para mí es que se haya divertido. El lector de la novela. El lector de la novela que quiera leer otra y que quiera leer más. Y que para mí la sensación más importante que quiero causar en un lector es que lamente que haya terminado el libro. Que le hubiera gustado que el libro continuara. Y con respecto al contenido, pues simplemente la importancia de entender que mucho de lo que vemos hoy en día no es lo que parece. Estamos viviendo en una época dorada de los charlatanes. Se le ha hecho la vida muy fácil a los charlatanes que prometen cosas y no las cumplen. No nada más Chávez, Trump los líderes italianos actuales, los del Brexit. Los del Brexit. Es una larga lista de charlatanes que logran que la población, que la gente les crea demasiado fácilmente. Entonces, eso pasó en Venezuela. Le creyeron a charlatanes de una manera muy fácilmente y les dieron, como dije, un cheque en blanco, haz lo que tú quieras. Y bueno, el futuro de la democracia pasa por crear antídotos contra los charlatanes. Moisés Naim, autor de Dos espías en Caracas, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.